ustedes a Esteban Pino, director del Centro de Ingeniería para la Vida. Sí, muchas gracias. Solo quería dar unas breves palabras porque justo hoy día es el IEEE Day. IEEE es el Instituto de Ingeniero Eléctrico y Electrónico, que es una sociedad internacional que junta todas las áreas de la ingeniería eléctrica y electrónica. Una de ellas es la ingeniería biomédica. Y entonces, en la Sociedad de Biomédica de IEEE es un coorganizador de estos ciclos. Entonces, por eso quería dar el saludo. También eh, hay más información en internet. Son una I y tres E, van a encontrar mucho sobre las sociedades que la componen y también cómo hacerse miembro, cosas así. De nuevo les agradezco que hayan venido a participar con nosotros. Ahora vamos a empezar ya con la charla. Va a quedar grabada por si es que después, como lo hemos estado haciendo, si es que después alguien necesita la grabación, nos envía un correo en un par de días más y le podemos dar el link a la grabación. Gracias. Muchas gracias, Esteban. Bueno, ya saben, entonces la invitación está. Que siempre es muy enredado decir triple IEE, que ya me cuesta muchísimo, pero bueno, los ingenieros saben, así que los que están aquí presentes deben ya conocer de qué se trata toda la actividad relacionada con la ingeniería a nivel internacional. Y lo que hoy día nos convoca, el tema es microscopía volumétrica y su aplicación en la investigación de enfermedades. Para eso nos acompaña el doctor Fabián Segovia, quien es magíster y doctor en biología celular y molecular de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con un postdoctorado en el Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics en Dresden, Alemania. Hola Fabián, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, bien aquí, con ansia de partir con nuestra charla, así que muchas Perfecto, gracias por la sí, invitación. el escenario es tuyo, aquí ya comienza tu actividad. Como siempre, pueden hacer sus preguntas, escribirlas en pregunta y respuesta o bien en el chat, y Esteban Pino finalmente va a moderar la conversación final. Yo me despido, que estén muy bien. Eh, ok, Un último aviso antes, vamos a dejar las preguntas para el final, pero vayan escribiéndolas a medida que les asalta la duda, porque si no se les va a olvidar. Después cuando terminemos, ahí hacemos la ronda de preguntas. ¿Okay? ok, bueno, muchas gracias por la invitación para dar una charla. Eh, para mí ha sido como súper interesante, especialmente la interacción con la carrera de ingeniería biomédica. Ahí de hecho estamos partiendo algunas colaboraciones con la profesora Pamela Guevara, porque tenemos ciertos puntos de encuentro, como ustedes van a ver en la presentación de hoy día. Bueno, yo en específico me dedico a una disciplina que se denomina la biología de tejido, que es donde nosotros tratamos de entender cómo las células se ordenan, cómo se coordinan para formar tejidos con cierta función, ¿ya? Esta disciplina tiene un componente muy fuerte de microscopía y donde está el mayor nexo con el departamento de ingeniería, ¿cierto? Tiene que ver con que también lleva muchísimo de análisis de imágenes y también en algunos casos de modelamiento matemático, ¿ya? Entonces, la charla que les voy a dar hoy día, voy a hablar sobre microscopía volumétrica, ¿cierto? Que es esta microscopía que permite tomar imágenes de grandes secciones de tejido y también de análisis de imágenes, que es lo que permite hacer reconstrucciones tridimensionales de tejido, como la que ustedes pueden observar aquí, que la hemos estado utilizando con aplicaciones biomédicas, en específico para estudiar el hígado graso, ¿ya? Que es de lo cual voy a hablar hacia el final de la charla de hoy. Bueno, esta charla está dividida esencialmente en tres partes. En la primera parte les voy a hablar sobre conceptos generales, a qué nos referimos con la microscopía volumétrica, y luego, en términos así de manera bien general, y después en la segunda parte vamos a hablar de microscopía volumétrica para estudiar el tejido, mi tejido favorito, ¿cierto? A lo que yo me dedico, que es al tejido hepático. Para terminar, viendo las aplicaciones de la microscopía volumétrica
en biomedicina y en específico para el estudio del hígado graso. Ahora, cuando se quiere estudiar un tejido desde el punto de vista morfológico, ya sea en ciencia básica o en ciencia aplicada, ¿cierto? En biomedicina, un papel fundamental lo tiene una disciplina que se denomina histología. Y la histología, lo que se hace es hacer cortes muy delgados de tejidos, y estos cortes que son muy delgados, como los que pueden apreciar aquí, luego se tiñen con una serie de colorantes que permiten ver la morfología del tejido, ¿ya? Y uno luego mira estos tejidos bajo el microscopio. Ahora, la histología clásica tiene algunas desventajas, ¿ya? Por ejemplo, que es semi-cuantitativa. Normalmente uno no puede cuantificar cosas, sino que se hace de una manera semi-cuantitativa, donde uno puede, por ejemplo, colocar cruces, que significa que cierto fenómeno es más o menos abundante. Y una de las grandes problemáticas para mí, como alguien que estudia biología de tejido, es que al ser rebanadas de tejido tan delgadas, que ni siquiera es una célula de grosor, son muy delgadas, solo reportan información bidimensional. Ahora, ¿por qué esto es un problema? Esto es un problema especialmente para estructuras tubulares. Imagínense, por ejemplo, vasos sanguíneos, que ustedes quisieran estudiar vasos sanguíneos que están presentes en un tejido. Bueno, los vasos sanguíneos son tubos, ¿cierto? Como ustedes pueden apreciar aquí, que van en todas direcciones, ¿ya? Ahora, a través de la histología convencional, se hacen cortes muy delgados de tejidos, como yo les mencioné anteriormente, y eso hace que cuando uno va al microscopio, uno solamente tiene una visión parcial del tejido, de la estructura analizada, ¿cierto? De la estructura tubular. Pero, por ejemplo, si a nosotros nos interesara saber dónde comienza uno de estos tubos y dónde termina, sería simplemente imposible analizarlo a través de la histología convencional. Por lo tanto, lo que uno quisiera, ¿cierto? Sería ser capaces de tomar imágenes no de rebanadas del tejido, sino que del tejido en su totalidad, de manera de poder ver todas estas estructuras tubulares con volumen, ¿cierto? Y a eso es un poco a lo que nos referimos con la microscopía volumétrica. Ahora, esto de tratar de ver tejidos grandes, ¿cierto? Que abarquen un gran volumen, se ha tratado de hacer por muchos años. Y originalmente se trataba de hacer basándose en la histología tradicional. Entonces, lo que ustedes observan aquí, por ejemplo, este tejido está representando un cerebro, y lo que hacen es hacer 100, a veces 10 o incluso 100 cortes seriados, uno tras otro, y los ordenan en estas estructuras de vidrio que se llaman portaobjetos, un corte al lado del otro, ¿cierto? Luego todos estos cortes se tiñen, se toman imágenes en el microscopio, y luego, gracias con distintos software, se tratan de alinear las imágenes una sobre otra para tratar de reconstruir el volumen. Ahora, esta técnica es extremadamente laboriosa y tiene varias limitaciones. Por ejemplo, cada vez que se hace una rebanada de tejido, la cuchilla con la que se corta el tejido desgarra una parte del tejido, que se ha calculado que es como alrededor de 30 micrómetros, o sea, es mucho más grueso lo que la cuchilla saca, es más grueso que cada una de estas rebanadas. Por lo tanto, se pierde mucho tejido en el proceso. Por otro lado, es fácil cometer errores, y computacionalmente es muy complejo alinear todas estas imágenes para formar el volumen. Ahora, en los últimos años, gracias a muchos avances tecnológicos que han habido, especialmente desde el punto de vista del procesamiento de las muestras de tejido, de la microscopía y del poder computacional, ¿cierto? Gracias al avance en todas estas tecnologías, hoy en día es posible tomar imágenes de tejidos completos, como por ejemplo aquí está representado un tumor, junto a toda la vascularización del tumor. Y hoy en día es posible tomar imágenes de estos volúmenes grandes sin la necesidad de cortarlos, ¿ya? Y a eso es a lo que nos referimos con la microscopía volumétrica. Ahora, ¿por qué esto no es tan sencillo de hacer?
Antes de contarles por qué esto no es tan sencillo de hacer, necesito mostrar muy rápidamente cómo funciona un microscopio de fluorescencia, que son los microscopios que se utilizan para hacer microscopía volumétrica. Existen muchas tecnologías actualmente que permiten hacer microscopía volumétrica, pero independiente de la tecnología que se utilice, siempre va a ocurrir que un haz de luz va a salir desde el objetivo del microscopio, va a impactar con nuestra muestra y luego otra luz va a ir de vuelta hacia los detectores del microscopio, que son los que toman las imágenes, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que quiero que quede aquí claro? Que es muy importante la trayectoria de la luz. La luz tiene que ir hacia la muestra y tiene que volver hacia los detectores. Y aquí es donde está el problema de la microscopía, uno de los problemas de la microscopía volumétrica, que en este proceso hay dos grandes problemáticas. La primera es la absorción de la luz. Eso quiere decir que viene la luz, impacta con el tejido y debido a distintos componentes que están en el interior de los tejidos, mucha de esta luz se absorbe por el tejido y por lo tanto muy poca luz logra llegar a los detectores del microscopio. ¿Ya? Y el segundo problema, que de hecho es el mayor problema, tiene que ver con que cuando la luz pasa por los tejidos, se desvía, ¿ya? La dispersión de la luz. Y esta dispersión de la luz se debe a problemas, a que hay muchos distintos índices de refracción dentro del tejido. Yo en la próxima diapositiva voy a explicar con un poco más de detalle a qué me refiero con lo de los índices de refracción, ¿ya? Así que lo vamos a dejar como en suspenso por ahora, pero que quede claro que el problema es que hay distintos índices de refracción y esta tabla lo que les muestra es cómo los distintos componentes que están dentro de un tejido tienen distintos valores de índice de refracción. El índice de refracción nos da una medida, más o menos, de cuánto la luz se desvía cuando pasa por cada uno de estos componentes. Y aquí hay dos grandes problemáticas. Los lípidos, que son muy abundantes en los tejidos, y el agua. El problema de los lípidos es que tienen un índice de refracción muy alto y el agua tiene un índice de refracción muy bajo, ¿ya? Por lo tanto, el mensaje aquí es que hay dos grandes problemáticas, que es el agua y los lípidos, debido a que dispersan la luz. Ahora, ¿qué es el índice de refracción? De manera muy simplificada, el índice de refracción es un número que indica cómo la luz se desvía cuando pasa desde un medio a otro medio. Imaginemos, por ejemplo, aquí la luz que viene viajando por el vacío y luego pasa a un medio. Podría ser agua, por ejemplo. Y la luz se desvía, ¿cierto? Ahora hay distintas maneras de calcular el índice de refracción, tanto desde el punto de vista de la velocidad como del ángulo en el cual la luz se desvía. Ahora, para ilustrar de manera más clara cuál es el efecto del índice de refracción en la microscopía, les quiero mostrar este experimento, que es un experimento muy sencillo. Aquí hay un vaso precipitado que en su interior tiene un frasco, ¿cierto? En su interior. Y este frasco tiene vidrio, y el vidrio tiene un índice de refracción de 1.5, y luego entre las paredes del frasco que está dentro y las paredes del vaso precipitado hay aire. El índice de refracción del aire es 1. Y así sucesivamente. En la parte superior, si vemos aquí esta luz, lo que estamos haciendo es atravesar a través de vidrio, aire, ¿cierto? Y debido a los distintos índices de refracción, uno logra ver este frasco que está dentro del vaso precipitado. Sin embargo, en la parte inferior de esta imagen, se llenó tanto el vaso precipitado como el frasco que está en su interior, ambos se llenaron con una solución de glicerol. ¿Cuál es la gracia de esto? Que el glicerol tiene el mismo índice de refracción que el vidrio. Por lo tanto, ahora, si vamos de izquierda a derecha, independiente de que haya vidrio, glicerol, vidrio, desde el punto de vista de los índices de refracción está todo parejo. ¿Y qué es lo que pasa? Da el efecto visual de que desapareció, ¿cierto? Bueno, con esto me imagino que ya se pueden hacer una idea de qué es lo que uno trata de hacer para hacer microscopía volumétrica. Lo que nosotros hacemos para hacer microscopía volumétrica, para ser capaces de que el láser del microscopio logre entrar profundo dentro de los tejidos,
es hacerlos transparentes usando esta analogía, que es la homogenización de los índices de refracción que están en el interior de las muestras. Ahora, como yo mencioné anteriormente, los tejidos, hay dos grandes problemas desde el punto de vista de los índices de refracción. Un problema es el agua y el otro problema es los lípidos, ¿ya? Entonces han inventado unas técnicas que se llaman de aclaramiento óptico, que lo que tratan de hacer es sacar al agua, sacar a los lípidos o sacar a ambos juntos del tejido y reemplazarlos por otra solución que tenga un índice de refracción más cercano al resto del tejido. Y con eso se hacen transparentes, ¿ya? Aquí les quiero mostrar un ejemplo, por ejemplo. Aquí hay un cerebro de ratón y aquí está antes y después de una técnica de aclaramiento donde se homogenizaron los índices de refracción. Como ustedes pueden apreciar en esta imagen, el tejido se hizo transparente y podemos ver a través de él el texto que está al otro lado, ¿cierto? Ahora, se han inventado muchísimas técnicas de aclaramiento óptico que caen esencialmente en tres familias, las que se llaman hidrogel, hidrofílico y hidrofóbico. En la primera familia se hacen esencialmente cargo de los lípidos, que era una de las problemáticas que había. En la segunda familia se hacen cargo del agua. Y en la tercera familia, que son las técnicas más potentes, se hacen cargo de ambas cosas juntas, los lípidos y el agua. De hecho, en la siguiente diapositiva yo les quiero mostrar un artículo científico que salió hace un par de años atrás, que es bien impactante, porque los investigadores fueron capaces de tomar imágenes de embriones completos, ¿ya? Estos son embriones humanos que se tomaron imágenes completas gracias al aclaramiento óptico, ¿ya? Ahora, para que ustedes hagan una idea, aquí estamos tomando imágenes de embriones que miden varios centímetros de tamaño. O sea, estamos hablando de que gracias al aclaramiento óptico se pueden tomar imágenes que en términos de volúmenes son al menos 20.000 veces más grandes que lo que se hace en la histología convencional. Y eso permite poder ver estructuras como las que ustedes pueden ver en estos videos. En el caso izquierdo son los nervios craneales, en el caso del lado derecho es la vasculatura. Este paper fue bien importante porque es primera vez que se están viendo estas estructuras anatómicas en humanos, porque mucho de lo que se sabía del desarrollo se infería respecto a lo que se ha estudiado del desarrollo de otras especies, ¿ya? Pero no de humanos. Ahora, bueno, como yo les mencionaba, yo me dedico al estudio del tejido hepático. Entonces, eso es lo que les quiero mostrar a continuación, cómo se ha utilizado esta técnica de la microscopía volumétrica para estudiar el tejido hepático. Entonces, primero, quisiera mostrarles algunas cosas básicas respecto a la microanatomía del tejido hepático. El tejido hepático está hecho de múltiples repeticiones de esta unidad hexagonal, que es la unidad estructural básica del hígado, que se llama lobulillo hepático. Y este lobulillo hepático tiene en su centro una vena que se llama la vena central, y en los vértices de este hexágono hay unas estructuras que se llaman las tríadas portales. De hecho, si uno quiere simplificar aún más la estructura de este tejido, uno se podría fijar solamente en uno de estos ejes. Si uno hace un zoom de esta parte, ahora tenemos la vena central aquí, la tríada portal acá, y finalmente este hexágono son en el fondo 6 repeticiones de la misma estructura, así que esta simplificación muestra bastante bien cómo funciona el tejido hepático. Ahora, en el tejido hepático entra sangre a través de esta vena que se llama la vena porta y esta arteria que se llama la arteria hepática, y la sangre venosa y la sangre arterial se mezclan en unos capilares que se denominan sinusoides, y estos capilares llevan la sangre hacia la vena central y luego por la vena central sale del hígado, ¿ya? Y en su camino la sangre es como limpiada, se sacan toda una serie de tóxicos que van por la sangre, se sacan gracias a estas células que están aquí en café, que se denominan los hepatocitos, que están a todo lo largo de los capilares, ¿cierto?, de estos sinusoides. Entonces,
los hepatocitos toman ciertos distintos nutrientes o tóxicos que se quieran remover de la sangre, desde la sangre que va por estos sinusoides, ¿cierto? Y por otro lado, secretan bilis, ¿ya? Y las secretan dentro de estos tubos muy pequeñitos que están aquí, que se llaman canalículos biliares, que aquí está en verde, que fluye en dirección opuesta, tienen un flujo que va en direcciones opuestas. Mientras la sangre fluye desde la tríada portal hacia la vena central, la bilis fluye en dirección opuesta hacia estas estructuras que se llaman los ductos biliares. Ahora les quisiera mostrar cómo se ve el tejido hepático a través de la histología convencional. Esta histología ¿cierto? Y nuevamente respetando la estructura de la vena central y la tríada portal que yo les mostraba en este dibujo. Esto es lo mismo, pero por histología. Entonces, ¿qué es lo que observamos aquí? Se puede observar una vena, que es la vena central, y acá tenemos esta estructura que se llama la tríada portal. Por otro lado, podemos ver a los hepatocitos, que son estas células que tienen un núcleo muy redondo, que está en el centro de la célula. Pero aquí comienzan los problemas. La primera estructura que yo les mostré, que eran unos capilares, ¿cierto? Se pueden ver aquí como unos espacios blancos, que son los sinusoides. Ahora, si recuerdan la primera parte de la charla, yo les comentaba que a través de la histología convencional es muy difícil estudiar estructuras tubulares, ¿cierto? Como son estos capilares sanguíneos. Nosotros los podemos seguir por un breve tramo, pero luego no sabemos en qué dirección van, porque las rebanadas de tejido son tan delgadas que rápidamente el capilar se sale del plano del tejido. Aún más grave, la segunda red de tubos pequeños que yo les mencioné, que eran los canalículos biliares por donde va la bilis, esa ni siquiera se puede observar por la histología convencional, simplemente no se ve. Por lo tanto, ¿cómo podemos estudiar estas estructuras tubulares, ¿cierto? Como los sinusoides o los canalículos biliares. Bueno, ahí es donde entra la microscopía volumétrica. Durante mi postdoctorado, lo que desarrollamos fue una tecnología que se publicó el año 2015, donde comenzamos con cortes de tejido, pero cortes de 100 micrómetros de grosor. Eso significa, para que se hagan una idea, es como 20 veces más grueso que lo que se hace en la histología convencional. Y eso nos garantiza tener al menos 3 capas de células de grosor. Luego, usamos una serie de marcadores que nos permiten ver las estructuras más importantes del tejido. Por ejemplo, aquí con un color verde tenemos marcados los canalículos biliares, que eran los tubos más pequeños que yo les dije que llevan la bilis. En magenta tenemos un marcador que marca los sinusoides, que eran los capilares sanguíneos que llevaban sangre. Y tenemos un marcador en gris para ver los núcleos de las células y tenemos otro marcador para ver el borde de las células. Nuevamente, siempre la misma estructura en el hígado, la vena central, ¿cierto? Y acá está la tríada portal. Luego aplicamos una de las técnicas de aclaramiento óptico. Gracias a esas técnicas de aclaramiento óptico, como vimos en la parte anterior de esta charla, el tejido se hace transparente y una vez que el tejido está transparente, podemos ir al microscopio y tomar imágenes de todo el grosor del tejido, de los 100 micrómetros de grosor. Finalmente, gracias a una serie de algoritmos que utilizamos en un software que se denomina Motion Tracking, que es libre, aprovecho de mencionarlo, se pueden llevar estas imágenes del microscopio, que a todo esto había olvidado mencionarlo, pero este movimiento que ustedes observan en esta imagen del microscopio es porque en el microscopio me estoy moviendo de arriba hacia abajo a través de los 100 micrómetros de tejido. Ese es el movimiento que se ve, de arriba hacia abajo. Ahora, gracias al análisis de imágenes, ¿cierto? Se pueden reconstruir estos tejidos. Y una vez que se reconstruyen, podemos reconstruir, ¿cierto? Estos canalículos biliares, que eran los tubos que llevaban la bilis, los sinusoides, que eran los vasos sanguíneos que llevaban la sangre, y se puede reconstruir cada núcleo y se puede reconstruir cada célula que está conformando el tejido. Esto permite que ahora se puedan empezar a extraer datos cuantitativos, porque ahora podemos estudiar con gran precisión cuál es el diámetro de las estructuras tubulares, cuán largas son, cómo se ramifican, cuáles son los ángulos de ramificación.
O para cada célula sabemos cuál es su volumen, cuál es su posición en el espacio, cuántas células está tocando en el espacio. Bueno, y así es como estamos, entonces se desarrolló, ¿cierto?, esta tecnología para poder estudiar al tejido hepático gracias a la microscopía volumétrica y al análisis de imágenes, ¿ya? Entonces, para la última parte de esta charla les quería mostrar cómo ahora utilizamos esta tecnología para estudiar un problema biomédico, ¿ya? Que en específico es el problema del hígado graso. Ahora, antes de mostrarles los resultados del estudio del hígado graso, quisiera decir algunas pocas cosas respecto al hígado graso. Es una enfermedad que en palabras muy sencillas se debe a la acumulación de grasa en el hígado, que en el fondo es producto de la dieta actual y del sedentarismo, ¿cierto? Y se produce una acumulación de grasa en el hígado. Esta es una enfermedad que es la enfermedad del hígado más común, y de hecho hay estimaciones que dicen que afecta alrededor del 30% de la población chilena. Ahora, el hígado graso, que como les mencionaba, es la acumulación de grasa dentro del hígado, esta enfermedad, si no se trata bien, puede comenzar a progresar a estadios más severos de la enfermedad. Esto parte como un hígado graso, que eventualmente evoluciona a esteatohepatitis, que es una enfermedad que además ya lleva cierta inflamación del tejido, y eventualmente progresa a cirrosis, y eventualmente incluso a cáncer hepático, ¿ya? Por lo tanto, esa es la línea de progresión del hígado graso. Ahora, en la primera parte, la esteatosis es totalmente reversible. Simplemente controlando la dieta se puede revertir hasta esta parte de la enfermedad, ¿cierto? Ahora, un punto donde hay mucha investigación tiene que ver con el siguiente, la esteatohepatitis. ¿Por qué? Porque la esteatohepatitis ya es un estadio de la enfermedad que tiene el potencial de progresar a estadios más complejos, para eventualmente llegar a cirrosis, que ya se considera como un estadio irreversible, ¿ya? Ahora, ¿cómo sabe un patólogo en qué estadio de progresión de la enfermedad una persona está? Bueno, para eso, hasta el día de hoy, la técnica de elección es la biopsia. ¿Esto qué quiere decir? Que se saca un trozo del hígado, se hacen cortes histológicos y un patólogo lo observa, ¿cierto?, al microscopio. ¿Qué es lo que va a encontrar? Va a encontrar algo muy característico, que son estas gotas de grasas, que son unas estructuras gigantes, ¿cierto?, de grasa, que son tan grandes que el núcleo del hepatocito normalmente queda apretado contra la membrana plasmática, es desplazado del centro de la célula hacia la periferia, ¿ya? Ahora, a través de la histología convencional, lo que se ve es un espacio en blanco que indica dónde estuvo en algún momento la gota de grasa, porque en realidad no se ve. Durante el proceso histológico, la gota de grasa se sale del tejido. Y también se pueden observar algunas estructuras que son unas gotas de grasa más pequeñas que se le llaman microvesiculares. Ahora, como yo les mencioné al comienzo, dentro de las desventajas de la histología tradicional es que es semicuantitativa, ¿cierto? Y que reporta solamente información en 2 dimensiones. Pero aquí hay 2 problemas más desde el punto de vista de las biopsias para hacer diagnóstico de enfermedades. Los problemas extra que se encuentran aquí es que la histología convencional también es subjetiva, y con esto me refiero a que depende de las habilidades del patólogo, de la persona que está mirando la muestra. Existen estudios donde a la misma muestra se la muestran a distintos patólogos y a veces no concuerdan en su opinión respecto a lo que ven en el tejido. Y hay algunas estructuras que simplemente no se ven por histología convencional, y uno de esos ejemplos que quisiera remarcar aquí son los canalículos biliares. Los canalículos biliares simplemente no se ven por histología. Ahora, podemos usar la microscopía volumétrica para reconstruir biopsias en 3 dimensiones, extraer información cuantitativa que nos permita mejorar los diagnósticos. Bueno, aquí lo que hicimos, esto también fue durante mi postdoctorado en Alemania, hicimos una colaboración con una serie de hospitales en Alemania y tuvimos acceso a biopsias de personas.
tanto que no tenían ninguna enfermedad en el hígado, gente con obesidad pero sin hígado graso, y 2 estadios de la enfermedad del hígado graso, la esteatosis y la esteatohepatitis, que es cuando ya había inflamación. Nosotros logramos tomar imágenes de estos tejidos, utilizamos el aclaramiento óptico y tomamos imágenes y las reconstruimos con un software. ¿Ya? Entonces aquí esto es simplemente para mostrarles un hígado normal y uno con esteatosis, cómo se reconstruyeron distintas estructuras que formaban parte del tejido. Ahora, estos se hizo un análisis bien completo. Yo solamente les voy a mostrar aquí 2 ejemplos del potencial que tiene esta tecnología. Lo que ustedes ven aquí son las gotas de grasa. Ustedes pueden ver en una persona normal, en una persona con obesidad, con esteatosis y con esteatohepatitis. Y ustedes pueden ver cómo alrededor, cerca de la vena central, se generan unas bolas de grasa que son gigantes, ¿cierto? Ahora, como nosotros las pudimos reconstruir, pudimos hacer algunos cálculos, como por ejemplo estimar de todo el tamaño de la célula cuánto estaba ocupado por estas bolas de grasa. En el caso de la enfermedad, aquí ustedes ven la reconstrucción de una célula, de un hepatocito cercano a la vena central, con los núcleos apretados contra la periferia, y aquí en rojo está la reconstrucción de la gota de grasa. Ustedes pueden ver que ocupa casi todo el tamaño de la célula, es cercano al 72% del volumen celular, está ocupado por estas bolas de grasa. Y al hacer cuantificaciones simplemente de este criterio, por ejemplo, encontramos que al medir esto, el porcentaje del volumen celular que está ocupado por gotas de grasa, nosotros somos capaces de, solamente mirando ese parámetro, discriminar si es que una biopsia representa una muestra de un paciente con esteatohepatitis o simplemente con esteatosis, de una manera cuantitativa, ¿cierto? Y este es un segundo ejemplo. Miramos los canalículos biliares. Como yo les mencioné, los canalículos biliares simplemente no se observan por histología convencional. ¿Y qué fue lo que encontramos? Que fue muy interesante aquí. Encontramos que los canalículos biliares se comienzan a desconectar en estas zonas que es donde están las bolas de grasa grandes, las gotas de grasa grandes. Y eso también nosotros lo logramos reconstruir y lo logramos cuantificar. Ustedes pueden ver aquí en verde los canalículos biliares, cómo se desconectan en esa zona cercana a la vena central. De esto también realizamos cuantificaciones y también tenían un valor predictivo. Solamente mirando eso, nosotros éramos capaces de decir en qué estadio de la enfermedad el paciente estaba. Con esto quisiera terminar. Este es el resumen de la charla. En la primera parte les hablé, ¿cierto?, de los grandes obstáculos para hacer microscopía volumétrica y que tenían que ver con el índice de refracción. Y les mostré, ¿cierto?, cómo a través del aclaramiento óptico se puede sobrepasar esta limitante. Y también les hablé de cómo podíamos aplicar esta microscopía volumétrica, ¿cierto?, para el estudio, en este caso en particular, del hígado graso. Para terminar, quisiera agradecer al laboratorio donde realicé mi postdoctorado en Alemania, ¿cierto? Y una vez que llego acá a Concepción, a la facultad que me recibió, que es la Facultad de Ciencias Biológicas, y más en específico a un grupo de investigadores dentro de la Facultad de Ciencias Biológicas, que es el grupo de procesos del desarrollo, que es donde yo estoy trabajando. Y también aprovecho de comentarles, ¿cierto?, que para tomar este tipo de imágenes se requieren de tecnologías más avanzadas, de microscopios bien particulares, y resulta que tenemos estos microscopios en la Universidad de Concepción, en el Centro de Microscopía Avanzada. Y para finalizar, ¿cierto?, agradecer al financiamiento que está obviamente, ¿cierto?, financiando la investigación que ahora estoy desarrollando acá en la Universidad de Concepción. Y ahora, cualquier pregunta me la pueden hacer ahora y podemos conversar un rato. Muchas gracias por todo. Gracias, Fabián. Súper interesante la técnica. Entonces damos paso a las preguntas. No sé si tienen preguntas, las pueden escribir en el chat o en el pregunta y respuesta, como quieran. O levantan la mano. Ah, ya hay alguien. Egon. Puedes hablar ahora. Tienes que desmutearte. No, ahora sí.
Sí, ahí sí. Ahora We sí. can do it. Ya, ok. Bien, bien, no, lo que la consulta es la siguiente. ¿Qué consecuencias clínicas encontraron ustedes en relación al desmembramiento, digamos, o la desconexión que existe en los conductos biliares hepáticos? Es decir, ¿hay alguna traducción clínica específica en relación a la esteatosis hepática o específicamente a la esteatohepatitis, a la hepatitis, digamos, por la grasa? No sé si vieron eso. Sí. Mira, lo más cercano que puedo contestar es porque justo ahí ocurrió una historia como bien entretenida, porque esta fue una investigación muy extremadamente multidisciplinaria. Habían biólogos, gente del mundo de las ciencias de la computación, análisis de imágenes, físicos, médicos, que trabajamos juntos en ese proyecto. Y resulta que la parte que yo no mostré, porque es un poquito más compleja de explicar, es que nosotros encontramos, ¿cierto?, estas descontinuidades en los canalículos biliares. Y los físicos modelaron cómo la bilis se movería por dentro de estos tubos defectuosos. Y lo que encontraron fue que tenía que haber un aumento gigante de la presión dentro de estos tubos pequeños, dentro de estos canalículos biliares. Entonces el problema es que eso es lo que arrojaba el modelo matemático, pero el problema era cómo lo podíamos comprobar. Entonces yo estaba muy perdido y justo se dio de que andaba un médico de la Universidad Católica de viaje por Alemania y un médico de Alemania me dijo, aquí anda un colega y nos juntamos a tomar un café. Y yo le cuento este problema y él me dice, ¿sabes qué? Lo que tú estás diciendo es colestasis, me dijo. Colestasis es el aumento de la presión dentro de, más bien de más de los tubos más grandes, de los ductos biliares que van hacia la vesícula biliar. Me dijo, pero en el caso de los canalículos biliares nunca se ha reportado, primero porque no existen las técnicas para medir la presión dentro de esos tubos porque son muy pequeños, simplemente no existen. Pero él me dijo, bueno, si es que hay un aumento de presión, tendría que haber un aumento en la sangre de un marcador que se llama la gamma GT, que es un marcador enzimático, que es un marcador de colestasis, ¿cierto? Y nosotros empezamos a ver si es que había alguna correlación entre, porque teníamos acceso a las muestras de sangre de los mismos pacientes que habíamos hecho en las reconstrucciones tridimensionales. Y empezamos a ver si es que había alguna correlación entre los niveles séricos de la gamma GT y lo que el modelo matemático arrojaba respecto a las presiones que tendrían que tener dentro de sus canalículos biliares. Y la correlación era directa. Entonces ahí nosotros acuñamos el término de microcolestasis por ser una colestasis de estos tubos pequeños, y de hecho muchos médicos nos dijeron que ellos tenían como esta experiencia clínica de ver elevada esta enzima en los pacientes, pero sin entender la fisiopatología detrás de esto, porque nunca se había reportado colestasis en los pacientes con hígado graso. Entonces, esto daba en el fondo una explicación para esa colestasis y que tenía que ver con aumentos de presión, pero en estos tubos pequeños. Así que esa sería un poco la consecuencia. Digamos. Sí, no, interesante, sí. O sea, hay un aumento de la gamma glutamiltranspeptidasa, Exactamente. que que mide justamente colestasis intrahepática, igual que la fosfatasa alcalina. Que también tiene Lo correlación directa. está de correlación directa exactamente, y hay diagnósticos diferenciales. De la bilis, ¿no vieron la bilis si se traduce en un aumento de la bilis circulante en sangre? O sea, me Sí, refiero a si hay una hicimos, hiperbilirubinemia sobre lo normal, un poquitito más alta en estos tipos de pacientes. No sé si lo vieron. medimos todos los ácidos biliares y en estos momentos no recuerdo los resultados, están en el artículo, pero sí están muchos de ellos alterados. O sea, habría una hiperbilirubinemia, me refiero a que uno mide grueso la bilirrubina circulante en sangre, la directa e indirecta. ¿Eso no te acuerdas si estaban elevados o no? No lo recuerdo, pero están en el artículo. Medimos las Ya, bilirrubinas, claro, pero además medimos cada ácido biliar. claro. Es que eso es, claro, más específico. Claro, Mm. uno mide en clínica, que yo soy médico, mide la bilis, ¿no? La bilis, como digo, directo, la fosfatasa alcalina, la GGT y las transaminasas. Sí. Eso es la otra. No sé si transaminasas también ustedes, porque las transaminasas se elevan también
por el daño que hay al hepatocito en la estatosis hepática, Sí. que uno sospecha por la elevación de las transaminasas, cuando no hay otra explicación de una elevación no muy alta, no a niveles de hepatitis, una lesión hepática. Sí, todas esas enzimas fueron medidas. Yo en estos momentos Ah, no recuerdo los ah, resultados, pero están todas en el artículo. Todas esas enzimas fueron medidas y correlacionadas con las predicciones de los modelos. ok. Muchas gracias. Sí, quizás podemos dejar el link al artículo eh, después, cuando lo publiquemos. Ah, sería interesante, sí. Claro, sí, sí, ahí lo podemos hacer llegar. No sé si alguien tiene otra pregunta. Yo tengo varias preguntas, pero no sé si alguien, ahí hay alguien más. Ah, Pamela. Hola, Pamela. Ahora puedes hablar. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Muchas gracias, muy interesante, Fabián. Quería hacer una pregunta. Esto, ¿qué tan cercano está de aplicarlo ya en lo cotidiano de la práctica clínica? Me refiero a un paciente, tomarle este tipo de muestra. ¿Es posible o no? Mira, la verdad es que estamos lejos de eso, porque cada, cada, cada imagen, bueno, de partida los microscopios que se requieren para tomar esas imágenes son microscopios muy costosos. El microscopio que en la actualidad estoy utilizando aquí en el Centro de Microscopía de la Universidad de Concepción, creo que hay dos en Chile. Entonces, son de un costo que es muy limitante, o sea, no podría estar en cualquier hospital. Y por otro lado, la reconstrucción de estos tejidos son eh, semanas, al menos 2, 3 semanas de trabajo. Por lo tanto, no es algo que se podría hacer de manera rutinaria en un hospital, que eso es algo totalmente a favor de la histología convencional. La histología convencional se hace rápido. Eh, pero el paso que queríamos dar, que lamentablemente no alcancé a hacerlo, es que una vez que nosotros encontramos algunos parámetros que eran indicativos del nivel de progresión de la enfermedad, por ejemplo, medir la cantidad de grasa que hay dentro de un tejido, eso es algo que ahora que ya lo descubrimos, podríamos volver a hacerlo en 2 dimensiones. Por ejemplo, yo podría tratar de medir la grasa en un corte de 2 dimensiones, que eso es súper fácil, rápido de hacer. Y si se pudiesen desarrollar los software, que yo creo que no debería ser algo muy complejo, de automatizar, uno podría simplemente medir la intensidad de la fluorescencia que viene de la grasa, y en teoría deberíamos ser capaces de ver en qué estadio de la enfermedad está la muestra, y eso es algo que los microscopios de fluorescencia convencionales sí están en cualquier hospital. Entonces simplemente falta desarrollar la herramienta, y yo creo que en ese sentido, si nos devolvemos a las 2 dimensiones, es algo que se podría hacer, y no así como que a largo plazo, sino que más bien a corto plazo, pero requiere de gente que desarrolle los software. Súper, ¿no? Me parece súper interesante eso que tú dices. Bueno, en lo que trabajo yo, en las imágenes de difusión, también existe un poco eso de adquisiciones más clínicas no miden con la misma precisión, pero puedes hacer como una especie de mapeo, ¿no es cierto? Aunque no sea lineal, aunque no sea perfecto, pero que sea un indicador de, como dices tú, del avance de la enfermedad o algo así. Y sería súper interesante poder hacer. Súper, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Yo quiero aprovechar de preguntar, tenía una pregunta muy parecida a la de Pamela, así que ya me quedó claro. La otra pregunta es, cuando hace esa técnica de aclaramiento, ¿lava, o sea, destruye la muestra? No, la verdad es que no le hace nada. Ah, ya. Esas son las primeras cosas que uno tiene que evaluar, porque, bueno, el mundo de hacer tejidos transparentes es todo un mundo. Existen muchísimas técnicas y hay algunas que destruyen bastante el tejido, que obviamente no serían adecuadas para este tipo de estudio. Entonces uno tiene que buscar una técnica para transparentar los tejidos que sea adecuada a lo que uno quiere analizar.
por dar un ejemplo, yo mostré un ejemplo de cómo hicieron totalmente transparente embriones humanos, que son gigantes, con una técnica de aclaramiento, que de hecho nosotros la tenemos montada en el laboratorio, esa técnica. Pero resulta que esa técnica tiene como consecuencia que los tejidos se encogen. Entonces, por ejemplo, a mí que me interesa extraer datos cuantitativos, como por ejemplo cuál es el diámetro de un tubo, para mí sí es relevante que el tejido se encoja, porque se va a encoger el diámetro del tubo. Entonces, depende un poco de la pregunta que uno tiene, cuál es la técnica de aclaramiento que uno tiene que elegir. Entonces, nosotros tratamos de elegir aquellas técnicas de aclaramiento donde la morfología del tejido no se afecta respecto a su condición natural. Aquí hay una pregunta de Susana, dice, ¿y podrá llegar a realizarse a través de la pared abdominal sin sacar biopsia? Bueno, de hecho, eso es muy interesante esa pregunta. Hay gente que está trabajando en un tipo de microscopía que, si no me falla la memoria, se llaman algo así como Raman Microscopy, una Sí. cosa por el estilo, que la idea es empezar justamente a hacer esto. No recuerdo los detalles de cómo funciona ese tipo de microscopía, pero una microscopía donde es capaz de atravesar la piel, y en lo que sueña la gente que está en ese campo es justamente poder empezar a tomar imágenes de los pacientes sin tener que sacar una biopsia. Entonces eso es como bien futurista, pero se está haciendo, digamos. No sé si hay más preguntas. Déjame revisar. Que si ves que crees que en un futuro, porque está empezando esto, pero más adelante esta técnica podría reemplazar a los estudios histológicos, quizás no, por lo que estabas diciendo tú. Sí, yo lo veo poco probable en el corto plazo. Ahora, por ejemplo, estos microscopios los microscopios de algunos porque hay distintas técnicas de microscopía que se pueden utilizar, y dentro de estas, para hacer microscopía volumétrica, una de las más como asequibles es una microscopía que se llama confocal, y en la actualidad ya se han desarrollado microscopios automatizados que, por ejemplo, no requieren de que el observador esté ahí. Yo alcancé a manipular algunos de esos microscopios y actualmente está todo robotizado, desde la preparación de la muestra, la tinción de la muestra, el aclaramiento de la muestra y la adquisición de las imágenes. Todo eso se puede robotizar. Así que por ese lado sí se puede hacer. El problema viene después, cuando se tiene que hacer el análisis de imágenes, se está ahí en el computador. Todavía hay bastante de la reconstrucción tridimensional, del análisis de imágenes, todavía hay bastantes parámetros que son más bien parámetros que decide el operador frente al computador, digamos. No están totalmente automatizados. Claro. Ahora, nuevamente, es que estas son distintas áreas y todas van avanzando, porque también en los últimos años, gracias al uso de redes neuronales, los procesos de segmentación y de reconstrucción también se están automatizando. Y cada vez la persona que está al otro lado del computador tiene menos parámetros que modificar. Así que eso también está en gran avance, que el tema de las redes neuronales. Así que, no sé, a lo mejor no es tan loco pensar que va a comenzar a utilizarse más y más. Ahora, en los últimos años ha salido una serie de artículos científicos donde se está colocando mucho énfasis en la necesidad de hacer microscopía volumétrica. Se ha mostrado cómo, por ejemplo, hay un paper muy interesante que salió hace 1 año o 2 años atrás, donde tomaban biopsias en 3 dimensiones y se las daban a una serie de patólogos. Biopsias era de cáncer prostático. Y resulta que cuando les pasan una rebanada, un corte delgadito como de histología convencional, había bastante discordancia entre los patólogos cuando le tenían que asignar un score al nivel de progresión del cáncer prostático. Pero después iban y los sentaban frente al computador y les permitían tomar el volumen de tejido y comenzar a mirarlo por distintas partes.
Y resulta que ahí se acababan las discordancias y todos los patólogos opinaban lo mismo respecto al estadio de progresión de la enfermedad. Entonces se está colocando harto énfasis en que la microscopía volumétrica puede ayudar bastante en el diagnóstico. Bueno, interesante. No sé si hay más preguntas, estamos completando casi la hora, así que si es que no hay más consultas, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Ah, aquí. No, espera. Bueno, adelante. Sí, perdón, una cosita nada Sí. más quería agregar en relación a cómo evaluar la fibrosis hepática sin biopsia. Hay una técnica que se usa ultrasonido, que es el FibroScan, y que mide el grado de fibrosis hepática, y que puede medir entonces si hay o no hay cirrosis, el grado de fibrosis, a través del ultrasonido. De tal manera que eso está disponible y se hace acá en Concepción y se puede evaluar, digamos. FibroScan mide el grado de fibrosis sin biopsia, cuando se está sospechando cirrosis o hígado graso con fibrosis. Eso nada más quería agregar. Sí, gracias. Ya, entonces, si es que no hay más consultas, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí para que no nos pasemos de la hora. Nuevamente, muchas gracias a todos los asistentes y sobre todo al expositor. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por contarnos de tu experiencia con esta nueva técnica que yo no la conocía. Encuentro súper interesante y súper prometedora también. Así que Ya. eso, me despido. Muchas gracias y que tengan una buena tarde, noche. Adiós. Ya. Adiós, muchas gracias por la invitación también. Chévere.